Bendiciones, tal como lo habíamos anunciado, aquí estamos. Esta es la primera de una serie de 3 enseñanzas en las cuales vamos a hablar acerca de la adoración verdadera, y nos trasladamos inmediatamente al Evangelio de Juan, capítulo 4. Desde el versículo 1 va explicando el escritor de ese famoso encuentro, un encuentro épico del cual usted quizá ha predicado en muchísimas ocasiones, de Jesús y la mujer samaritana. Pero para nosotros poder entender muchas cosas es necesario de que nosotros entremos en contexto y vayamos a la raíz de muchas cosas que nos van a ser factibles para un conocimiento más claro de por qué ella le dice a Jesús que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Así que en esta primera parte, recuérdense que vamos a estar por aquí, por este canal, jueves, viernes y sábado. O sea que mañana y pasado mañana, yo espero que usted esté activo. Si usted es la primera vez que estás aquí en nuestro canal, por favor suscríbase, active la campana de notificaciones para que mañana y siempre YouTube le informe cada vez que subamos un video. Y más esta serie, la adoración verdadera. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Hay cosas que el Señor nos va a enseñar, hay cosas que el Señor nos va a capacitar y que te van a servir a ti para predicarla, para instruirla, pero sobre todo para vivirla. Bueno, lo primero que tenemos que ir es al libro de los reyes, esa época de los reyes, y recordar de que hubo un tiempo después del reinado de Salomón que la nación se dividió en dos. O sea, ya no era un reino unido, así como lo había establecido Saúl, David y Salomón. Cada uno de ellos reinó 40 años y pudieron mantener las 12 tribus de Israel unidas. Ahora, el hijo de Salomón no tuvo la capacidad para dejar dirigir, dirigir el pueblo de manera unánime, pero la Biblia dice que todo fue plan de Dios. O sea que 10 tribus se quedan en el norte, como el reinado septentrional, escúcheme que tengo un poco de gripe, y 2 tribus, por amor a David, Dios se la deja al hijo de Salomón, que son Judá y Benjamín, con su capital en Jerusalén. La Biblia dice que todos los reyes, la capital de Israel era Samaria. Samaria, antiguamente llamado Semer, fue una nación que conquistó este muchacho, se me escapa el nombre, el papá de Acab. El papá de Acab. Entonces, Samaria llegó a ser la capital de Israel. Pero cuando el reino queda dividido, la Biblia dice que en muchas ocasiones inclusive hacían guerra del mismo pueblo de Dios, la misma nación, las 12 tribus contra las 2 tribus en Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí estaba la promesa del Señor, pero los reyes de Israel, todos le fueron infiel a Dios, llevados por la idolatría, llevados por el pecado, por religiones paganas, se desviaron del propósito divino. De modo que ahí en el segundo libro de Reyes, este muchacho que fue el último rey de Israel, Oseas, bajo el reinado de Salmanasar, si no se me escapa el nombre, el rey de los asirios, vienen y conquistan a Israel. Cuando conquistan a Israel, entonces usaron una estrategia que era muy común para aquellos tiempos. ¿Cuál? De que la nación que los asirios conquistaban, las personas que estaban en esa nación se la llevaban a otro lugar. Entonces a esa nación traían personas de otros lugares. Era un método para que en esa nación que ellos habían conquistado no quede una raza pura y no quede un pueblo estable y no puedan ellos librarse de los impuestos. O sea, la nación no pueda levantarse. Y la Biblia dice que en ese proceso, cuando Israel queda destruida, porque Jerusalén aún estaba de pie, después de esto, de que Israel fue conquistada, la Biblia dice que reyes como Josías, como Ezequías, muchos otros en Jerusalén habían quedado todavía y fueron reyes que le sirvieron al Señor. Entonces, cuando en Israel, no quiero que se me pierdan, por eso les recomiendo leer el libro de los reyes para que tengan un conocimiento más amplio sobre esto. Pero
Cuando los asirios conquistan a Israel, entonces traen gente de otros lugares y lo establecen ahí en Israel. Dice la Biblia que llegaban leones y se comían la gente y atacaban a la gente. Y el rey de Asiria dijo: busquen un sacerdote que le enseñe al pueblo las leyes del Dios verdadero para que los leones no ataquen. Y esta gente que venía de otro lugar le temía a Dios, aprendieron la ley de Dios, pero le servían a sus dioses paganos. Entonces hubo una religión mezclada, con temor del eterno Yahweh, pero con servicio a sus dioses. Y en el transcurso del tiempo hay muchas cosas que se puede decir de los samaritanos, pero yo quiero caer al punto de la adoración verdadera, así que no te despegues, no deslices el video. El asunto es que ya para el tiempo de Jesús era una raza mezclada, que se le llamó samaritanos, porque ya no eran del Israel que había quedado antes, había sido conquistado y ya eran personas de otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que usted sabe que los judíos, y más en el tiempo de Jesús, esta religión, los fariseos, que eran, bueno, la palabra fariseo significa guardar estrictamente la ley. Y los fariseos eran exagerados, eran personas que hasta topar, hasta hablar con una persona que era pecadora, conocida pecadora, ya eso era algo grande para ellos. Entonces, ellos tenían los samaritanos en poco. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran personas ligadas. Pero en esta conversación notamos de que los samaritanos también estaban esperando la promesa del Señor, que también estaban esperando el Mesías, y que ellos se identificaban como hijos de Jacob. Pero los judíos eran tan celosos, escuche bien, eran tan celosos que usted sabe que, o le informo a los que no lo sabían, de que Samaria quedaba en medio de Galilea y Judea, porque eran dos, en los tiempos de Jesús eran dos territorios diferentes, aunque eran del pueblo de Israel. Jesús era de Galilea, del lugar de Nazaret, pero en Jerusalén, en Judá, estaba el templo. Y para usted ir de Jerusalén hacia Galilea, usted tenía que pasar por Samaria. Al menos usted diera la vuelta y el camino se le hiciera más largo. Perdón. Que el camino se le hiciera más largo. Y los judíos estrictos eran tan exagerados que preferían dar la vuelta y durar una semana caminando para ir de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, que pasar por en medio de Samaria, que el camino era más corto y eran solamente 3 días. Pero Jesús, que en esta conversación, por eso digo que Jesús no solamente está rompiendo barreras religiosas, sino que también está rompiendo barreras tradicionales, barreras culturales, barreras en todos los sentidos, porque era un hombre, un maestro, y hablar con una mujer no era algo que se veía muy seguido, era algo que los maestros no hacían. Y le dice: dame de beber. Ahora, lo primero que nosotros como adoradores en espíritu y en verdad tenemos que romper barreras. Tenemos hoy muchos adoradores que fluyen con un micrófono en la mano, que lucen muy bien en el escenario, pero ¿quiénes son cuando no tienen el micrófono en la mano? ¿Quiénes son en realidad cuando están en la intimidad? A veces lo vemos hasta, podríamos decir que en la calle. Cuando usted viene de aquel lado, yo vengo de este lado, nos vamos a encontrar, y usted que tenía el micrófono en la mano y que estaba diciendo: adora al Señor, ponte de pie, y que usted le daba su mejor adoración al Señor en ese momento, pero sin embargo usted sabe que yo soy cristiano y quizás no me saluda, o yo a usted, porque estamos haciendo un ejemplo. Entonces hay que romper barreras, ser un adorador no solamente en el altar. Hay que romper barreras, porque a esa persona que tú viste que necesita un plato de comida, hay que dárselo. A esa persona que necesita un pasaje, a esa persona que necesita un par de zapatos, y tú tienes, ahí es que se sabe quién es el verdadero adorador. Porque vamos a recordarnos de que hay una diferencia entre
la alabanza y la adoración. Alabar a Dios es reconocer sus atributos. Cuando tú le dices, tú eres santo, tú eres verdadero, tú eres poderoso, tú eres grande, etcétera, etcétera, etcétera. Los atributos de Dios. Y al Señor se puede alabar con la boca. Pero la adoración es un estilo de vida. La adoración se manifiesta en lo que hacemos, en cómo vivimos. Por eso el adorador no necesita tener un micrófono en la mano. El adorador adora en su trabajo, adora en la cocina, adora en el baño. En su hogar hay una habitación, hay un lugar, es un escenario para él glorificar el nombre del Eterno. Y por eso este tema de la adoración verdadera, necesitamos adoradores que rompan barreras, que rompan límites. Por eso, en estos días yo hablaba con los hijos de la casa. Estábamos en una serie de lo que es el evangelismo. Y nosotros estamos estudiando para capacitarnos, para ser mejores misioneros, mejores predicadores. Y una de las cosas que le he estado enseñando a ellos es en Génesis, que Dios nos enseña que todos venimos de una misma lengua, de una misma raza, que todos somos hermanos, que venimos todos de Adán. Porque en el momento de tú evangelizar, tú tienes que mostrar ese amor y entender de que todos somos iguales, excepto porque unos hemos confesado a Cristo y otros no. Entonces, la adoración rompe los límites y se identifica con aquel que quizá tiene una vida espiritual diferente a ti, pero que tiene la misma necesidad. La adoración rompe límites porque no es solamente en el escenario, no es solamente en la iglesia. Por eso es necesario que nosotros entendamos esa parte aquí cuando Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, no tengo quien me saque el agua. O no fue esa la parte, que no tengo quien me saque el agua, sino le explicaba la situación de lo difícil que es sacar el agua. Y Jesús le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna que salta. Señores, esto es terrible porque esto no es solamente para personas que no son cristianas. Esa agua nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, que cada ser humano necesita, porque es lo único que te puede saciar, porque no te sacia el dinero, no te sacia la fama, ningún tipo de placer. Pero también esta agua la necesitamos dentro de la iglesia, porque hay muchos cristianos que se le ha apagado esa fuente, porque han contristado el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros necesitamos entender de que cuando esa agua está fluyendo en ti, tu vida es diferente dentro del evangelio. Sí, señores, porque dentro del evangelio hay muchas personas con raíces de amargura, con depresión. Pero esa agua que fluye en ti te da una nueva expectativa de la vida, te da gozo, te renueva, te restaura, te da una nueva adoración, te da nueva fuerza. Esa agua que fluye en ti hace que tú seas un mejor cristiano de día en día, y esa es la verdadera adoración. Así que en esta primera parte, señores, entendamos que la adoración verdadera tiene que ver con que en nosotros fluya el río de agua viva. Esa agua viva de la cual Jesús le hablaba a la samaritana. Y entendamos que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Era por un asunto cultural desde hace tiempo. Así que le dejé las citas ahí. Si usted puede pedírmela en privado y yo le voy a dar la cita. Eso está ahí en los libros de Reyes. Tendría que hacer el video más largo para contextualizar un poco más entre lo que es los samaritanos y los judíos, pero más o menos usted tuvo una idea. Mañana voy a explicar entonces esta parte de qué es adorar en espíritu y en verdad. Así que esto está buenísimo, compártelo. Si llegaste hasta el final del video, por favor déjamelo en los comentarios. Excúseme la gripe y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.